Antes de comenzar, hay algo que debes entender sobre los bosques, y me refiero a las zonas rurales profundas, a más de 50 millas de cualquier estación o señal de civilización. Después de cierto punto, todo comienza a mezclarse. Cuanto más tiempo pasas allí, más y más pequeño te vuelves, hasta convertirte en una parte más del entorno, un movimiento a través de valles y picos. Es despersonalizante y mata el ego. Olvidaste cosas sobre ti mismo y los instintos te guían. Se vuelve natural. Pero también te hace parecer un lunático. Por eso nunca pasamos más de 8 días solos en el campo a la vez. Dicho esto, mis primeros meses en el trabajo fueron todo lo que quería. Mucho tiempo al aire libre, principalmente para el mantenimiento de senderos en el campo, además de revisar algunos rodales antiguos que el Servicio Forestal había adquirido en los años 50. La epidemia del escarabajo del pino fue especialmente grave en mi región este año, así que dediqué mucho tiempo a marcar la tasa de mortalidad en un área, entre otros detalles. En general, amaba mi trabajo. Soy un poco introvertido, por lo que pasar tiempo a solas al aire libre trabajando es perfecto para mí. Pero ha habido algunos momentos en los que todavía me resulta incómodo pensar en ellos. Un par de semanas después de comenzar, me levanté temprano y conduje por una sección boscosa y bastante accidentada del campo con mucha elevación. Estaba tratando de consultar un sitio en el que algunos mochileros, que acababan de regresar de una caminata de una semana, habían informado haber visto hogueras hace unas noches. Dijeron que los incendios parecían estar a unos cientos de metros del camino y que parecía haber gente alrededor de las llamas. Un equipo aéreo no pudo encontrar ninguna señal de incendio como el que describían los mochileros, por lo que asumieron que se trataba de un informe falso. Aún así, teníamos en vigor una prohibición de quema grave y me enviaron para comprobarlo y asegurarme. Recorrí unas 20 millas antes de encontrar la sección del sendero que necesitaba bajar cubierta de tierra, destruida por algún tipo de deslizamiento de tierra. Debió ser reciente, ni los mochileros ni el equipo aéreo lo notaron, y alguien lo habría hecho. Definitivamente no podía atravesarlo en auto, pero estaba a solo 2 millas del sitio, así que agarré mi mochila. Revisé mi agua y llamé por radio a la estación forestal desde mi vehículo todoterreno para avisarles que estaba caminando el resto del camino. Probablemente debería haber esperado a que saliera un equipo y despejar el camino, pero todos estábamos muy preocupados por un incendio, y no voy a mentir, me enojó la idea de que los mochileros fueran tan descuidados. No podían faltar los carteles que llegaban al bosque advirtiendo sobre incendios forestales y anunciando la prohibición de quemas, no había razón para ser imprudente. Y entonces, caminé hasta allí. Eran solo las 10:30 de la mañana cuando salí. Esperaba que me tomara unas 2 horas llegar al área donde se reportaron los incendios. El aumento de elevación fue drástico, por lo que tuve que hacer pausas de vez en cuando para recuperar el aliento. Después de caminar un rato, me detuve por un momento y me di cuenta de que ya no estaba en el camino. Esto no es tan inusual. Si alguna vez ha viajado con mochila o incluso ha realizado largas caminatas, sabrá que es más fácil de lo que cree salirse del camino, incluso para alguien con experiencia. Soy uno de los guardabosques más nuevos y más jóvenes, pero he pasado mucho tiempo al aire libre viajando con mochila y caminando y normalmente tengo un gran sentido de orientación, por lo que no me alarmó demasiado no saber exactamente dónde estaba. Te acostumbras a estar perdido. Lo que me alarmó fue notar un tono rosado iluminando el bosque. El sol estaba a punto de desaparecer detrás de la línea de árboles que cubría la montaña hacia el oeste. No pensé que hubiera estado caminando tanto tiempo. Había recorrido tal vez 1,5 millas en 1 hora, o eso creía. Sin embargo, parecían ser casi las 7 de la tarde. Rápidamente decidí que lo más seguro sería regresar al sur hacia mi vehículo todoterreno, donde guardaba todo mi equipo para pasar la noche y regresar mañana. Sería vergonzoso explicarles a los otros guardabosques que perdí la noción del tiempo, pero sería peor quedarme atrapado aquí toda la noche. Sin el equipo adecuado podría morir congelado.
Además, empezarían a preguntarse por qué no había vuelto a registrarme después de tanto tiempo. Agarré algunas piedras sueltas del suelo y dejé una señal para indicar que había estado allí y me dirigí en la dirección en la que pensé que me había desviado del sendero. Lo encontré rápidamente, pero era una sección por la que no había pasado antes. De alguna manera, había encontrado mi camino más al norte. Y, curiosamente, vi un marcador de sendero amarillo no muy lejos de la montaña. Me di cuenta de que era el marcador para la siguiente sección de 10 millas, el área que los informes de incendios habían mencionado. El sol casi tocaba las montañas ahora, pero decidí caminar al menos hasta el marcador, quedarme unos minutos y luego regresar rápidamente antes de que oscureciera por completo. Me doy cuenta de que esto no era lo ideal, pero en ese momento parecía mejor que regresar sin nada que informar. Caminé las pocas docenas de metros hasta el marcador y miré hacia el valle hacia el este. Parecía vacío, nada inusual. Tomé un sorbo de mi botella de agua y esperé otros 5 minutos. Todavía no vi nada, así que decidí salir. No había recorrido ni 1,5 kilómetros cuando olí el humo que bajaba de la montaña. Miré a mi alrededor pero no pude ver ninguna columna de humo. Fue un poco inquietante. La puesta de sol era tan roja que dondequiera que mirara parecía brillar de manera surrealista. Preocupado, retrocedí la última milla a trompicones e inmediatamente llamé. La noche era más oscura ahora y no había ningún rastro de fuego en el valle. A pesar de oler el humo antes, decidí pasar la noche en el camino, en caso de que lo había causado volviera a afectarme. Instalé un campamento temporal con mi tienda de campaña para un solo hombre y esperé toda la noche. Las noches en el campo son diferentes a acampar en otros lugares. En el fondo de tu cabeza, reconoces que estás completamente solo durante decenas de kilómetros. Terminas escuchando la noche de otra manera. Todo lo que escuchas de repente se vuelve importante, porque ahora eres solo una parte más del bosque, vulnerable. En algún momento me desperté de un sueño que ahora no recuerdo, pero recuerdo que me sentí inquieto. Saqué la cabeza de la tienda y salí arrastrándome para orinar y mirar a mi alrededor durante 1 minuto. No vi nada, pero es difícil explicar exactamente cómo me sentí. Era casi como si me estuvieran observando, pero muy ligeramente, como parte del fondo. Fue un poco desconcertante, así que me volví a dormir bastante rápido. El reconocimiento aéreo sobrevoló la zona a la mañana siguiente y todavía no encontró nada. Alrededor del mediodía, el equipo llegó para limpiar el deslizamiento de tierra y los otros guardabosques y yo comenzamos a buscar en el campo. Al final del segundo día lo encontramos. Un trozo de bosque se había quemado por completo. Estaba escondido en un valle al noreste, a solo unos cientos de metros de donde acampé la primera noche. Tenía quizás 200 yardas de ancho y 300 yardas bajando por la ladera de la montaña. Uno pensaría que esto sería demasiado grande para pasar desapercibido, pero nos tomó casi 2 días encontrarlo. Incluso entonces, el equipo aéreo se lo perdió por completo. Este también fue un incendio extraño. Ardía en una línea casi limpia por la cresta de la montaña, formando un rombo reconocible. Y normalmente los incendios forestales por aquí no son lo suficientemente intensos como para matar por completo a los pinos adultos, pero este incendio había sido intenso. Todo quedó calcinado, mortalidad total. Casi parecía antinatural, pero no pudimos encontrar nada entre las cenizas que lo explicara. Me pregunté si me había perdido algo durante unos días después de que nos fuimos, pero finalmente, después de hablar con los guardabosques veteranos, decidí que era simplemente una de esas cosas que no se pueden explicar. Aparentemente, no es tan raro por lo que han dicho. Según ellos, si pasas suficiente tiempo en la naturaleza, empiezas a ver cosas que te ven. No sabía qué querían decir con eso, pero no tuvimos tiempo de hablar más y no los he visto mucho desde entonces. Una semana después de eso, encontré a un par de idiotas tratando de encender un fuego para cocinar en uno de los comienzos del sendero. Les grité probablemente más duro de lo que debería, parecían sentirse genuinamente mal por eso.
Aparentemente, habían pasado por alto todas las señales. Decidí dejarlo pasar y comencé a irme, pero antes de salir, vi la chispa y un incendio en el espejo retrovisor. Enfurecido, conduje de regreso y salí, pero los campistas estaban tan confundidos como yo. La fogata estaba completamente fría, se veía igual que la acababa de ver, vacía y sin uso después de hacerles limpiar las ramitas y hojas que intentaron usar. Confundido, caminé por todo el comienzo del sendero pero no vi ninguna señal de incendio. Supuse que era un efecto de luz en el espejo retrovisor y me fui. Me convencí a mí mismo durante los siguientes meses de no preocuparme por los extraños incendios, y no pasó nada fuera de lo común hasta hace unos días. Estaba en el mantenimiento del sendero con otro guardabosques, Moran. Ella había trabajado como guardabosques durante casi 10 años, por lo que generalmente seguía su ejemplo. Estábamos a unas 15 millas del interior del país revisando algunos campamentos primitivos para mochileros. Actualmente estábamos en el campamento 3. Hay 8 en total y forman una gran U de casi 90 millas que rodean una de las montañas más grandes de la región. Estaba entrando el otoño, por lo que se suponía que debía estar vacío mientras avanzábamos, comprobando la calidad del sitio. Toda la tarde estuve cortando un nuevo sendero desde el campamento hasta un manantial que había cambiado de rumbo recientemente. Las sombras empezaban a alargarse, pero estaba cerca de terminar, así que seguí recortando. Aproximadamente media hora más tarde me abrí paso y caminé hacia una roca en la que el suelo estaba inclinado y observé la fuente del manantial a la vista en lo alto de la montaña. Parecía como si un sendero de ciervo serpenteara hasta el manantial, así que comencé a subir. Cuando llegué allí, casi vomité. El manantial fluía con bastante claridad, pero justo a su derecha una sección del suelo se convirtió en piedra erosionada. En el medio, un ciervo desollado yacía en un charco de sangre, con salpicaduras y otros charcos de sangre esparcidos por todas partes en los alrededores. He visto muchos animales muertos antes, pero esto fue una mierda. Algo había desollado a un ciervo, y muy limpiamente, y no pude encontrar ningún otro signo de daño. Se había desangrado y, Dios, había sangre por todas partes, pero su piel real no estaba a la vista. Las moscas empezaban a rondar la carne, no parecía que hubiera estado muerto hace mucho tiempo. Rápidamente recorrí los cientos de metros que recorté y encontré a Loran, que había regresado de trabajar y preparar la cena. Hice una pausa para recuperar el aliento y le dije que tenía que mostrarle algo. Parecía preocupada, así que volvimos al manantial. Cuando llegamos allí, el venado ya no estaba y no pude encontrar ni una gota de sangre. Había estado ausente una hora como máximo, no parecía posible. Loran asumió que solo estaba jodiendo con ella, así que le hice caso y traté de olvidarlo. Pero no lo he olvidado. Y aparentemente, Loran le dijo a mi supervisor, Jonathan. Me pidió que volviera a la estación forestal, así que mañana saldré del campo. Sin embargo, sonaba diferente, casi como si realmente no quisiera llamarme. Supongo que veré cómo va y actualizaré esto cuando pueda. No creo que debería estar vivo. Ayer me reuní con mi supervisor y al principio me pareció que podría ser solo una formalidad, no dijo nada sobre el ciervo. Charlamos un rato, pero finalmente rompió la seguridad de nuestra conversación haciendo una pausa y diciendo: probablemente te estarás preguntando por qué te llamé unos días antes de esta rotación. Asentí lentamente y él continuó. Bueno, estamos realmente impresionados con su desempeño y finalmente obtuve la aprobación del cuartel general, así que, felicidades. Pasaste tu evaluación de desempeño de 3 meses y ahora eres un guardabosques permanente con nosotros. Esto me tomó completamente por sorpresa, pero rápidamente oculté mi alivio y le agradecí. Hablamos un poco más sobre el aumento de responsabilidad y me asignó mi siguiente tarea con el equipo. Me sentía bastante bien, le estreché la mano y me dispuse a salir. Antes de cerrar la puerta detrás de mí, dijo: antes de irte, mencionaste que viste un ciervo con una piel extraña por ahí, ¿algo te asusta?
La sangre desapareció de mi cara y pensé en decir la verdad, pero en lugar de eso murmuré algo acerca de que era una broma tonta. Jonathan asintió pensativamente con la cabeza y, aunque no parecía satisfecho con mi respuesta, no me presionó. Simplemente dijo, eso sería algo inusual de encontrar, midiendo cada palabra con cuidado, mientras miraba más allá de mí con distancia. Eso pareció el final de nuestra conversación, así que cerré la puerta detrás de mí y me alejé lo más rápido que pude sin parecer raro. Algo andaba mal y por alguna razón tuve la sensación de que toda la reunión se había centrado en hacer esa última pregunta. Debería haber salido de las montañas y regresar a casa después de esa reunión, pero algo me detuvo. En el camino de regreso a las montañas quedé atrapado en la belleza de las laderas crecientes, los valles sinuosos y los elegantes pinos que se balancean. Toda mi vida he venido a las montañas con problemas e ideas que necesito reflexionar y, de alguna manera, hacen que todo sea sencillo. A la sombra de estas montañas, siempre he podido darme cuenta de lo pequeñas que son mis preocupaciones y encontrar soluciones. Pensé brevemente en conducir a casa, pero una vez que recorrí algunos kilómetros nunca iba a regresar. Todavía tenía trabajo que hacer aquí, y cuando llegué al lugar de mi asignación, ya no estaba preocupado en absoluto. Me reuní con los otros guardabosques en el campamento que habían instalado cerca del comienzo del sendero y descubrí que habían decidido celebrar mi pseudopromoción. Al principio no pensé que tuviera ganas de fiesta, pero el ambiente era muy agradable. Tomé unas cuantas cervezas y unas horas después estaba bastante borracho. Me puse a hablar con Ryan, otro guardabosques que había estado en el trabajo tanto tiempo como Moran, en la puerta trasera de un camión, lejos del resto del equipo. Estábamos contemplando el valle que se extendía kilómetros al norte, donde trabajaríamos durante las próximas semanas. Hay muchos tipos diferentes de guardabosques, pero siempre he encontrado que los tranquilos tienen las mejores historias. Ryan normalmente era uno de los guardabosques tranquilos, pero eligió esta vez para abrirse conmigo. Le había estado contando sobre el fuego del rombo de hace unos meses y él la sentía familiarmente en diferentes puntos de mi historia. Cuando mencioné que me salí del sendero y perdí la noción del tiempo, parecía alerta. Me reí considerándolo un error tonto, pero él lo tomó en serio. He oído hablar de perder el tiempo así antes, pero nunca tan cerca de la estación forestal. Siempre he oído que esto sucede en lo profundo del bosque, como a más de 100 millas de distancia, y no estabas tan lejos. Esto pareció desconcertarlo. Tomó un sorbo de su cerveza. También hay más. He oído que se remonta a mucho tiempo atrás, incluso entre los nativos americanos, pero lo llamaban deambular. Dijeron que las personas que se convierten en vagabundos primero vagan por el bosque de campamento en campamento, sin pasar nunca la noche en ningún lugar y prefiriendo quedarse en cuevas y huecos entre los pinos. Eventualmente logran lo que buscan de alguna manera, convirtiéndose en parte de la naturaleza. Adoptan cualidades animales y desaparecen de la sociedad, reapareciendo aquí y allá en historias y cuentos populares, separados del tiempo. Sacudió la cabeza. Esos son solo viejos mitos, pero creo que hay algo raro en estos bosques y, no lo sé. Quería sacar el tema del venado, pero no sabía muy bien cómo abordar el tema. Ryan terminó hablando de algo más interesante, así que seguí escuchando. Sin embargo, lo que pasa con los incendios es extraño, dijo. No te dejes convencer de que no lo es. Esos mochileros dijeron que vieron múltiples hogueras con gente a su alrededor, entonces, ¿por qué mentirían sobre algo así? Ryan también había estado allí mientras nos buscaban entre las cenizas y sabía que en realidad no se había resuelto, aunque se había archivado como un incendio forestal natural. Todo esto me recuerda a esta mujer que desapareció aquí, tal vez hace 5 o 6 años. Un viaje de mochilero dio un giro después de 40 millas cuando uno de sus hombres se enfermó. Bueno, no fue hasta que regresaron al comienzo del sendero que se dieron cuenta de que faltaba uno de su grupo. Una joven desapareció en algún momento del camino de regreso, y nadie recordaba haberla visto salir ni cuando desapareció. Ella simplemente se había ido, de alguna manera nadie se dio cuenta.
Un equipo SAR vino para ayudar a buscarla, e incluso ellos admitieron que era extraño. Todos nos preguntamos si podría haber algo sucio. ¿Cómo es posible que alguien desaparezca sin que nadie lo note durante un viaje de regreso de 4 días? Se encogió de hombros y dijo, la encontramos unas semanas después y no donde esperábamos. Normalmente, este tipo de personas vuelven a aparecer alrededor de los comienzos de los senderos y en los campamentos primitivos a lo largo del sendero después de un tiempo. No esta chica. Encontramos su camino hacia las montañas, por encima de la línea de árboles. Y, sinceramente, probablemente nunca la habríamos encontrado por nuestra cuenta. Solo estábamos allí buscando algo porque alguien informó que una enorme columna de humo salía de detrás de este pico. Fuimos a comprobarlo y no encontramos ningún incendio, pero sí vimos una chaqueta de color rojo brillante, exactamente como los mochileros dijeron que había estado usando. Se inclinó y dijo, durante los siguientes días trajimos a más personas, otros equipos SAR y finalmente encontramos lo que quedaba de ella. Cerrando los ojos, se detuvo por un momento. Alguien la había desollado, parecía viva por los arañazos hechos en el suelo a su alrededor. Ella ya se estaba pudriendo, ella había estado allí por un tiempo. Ella también viajó tan lejos, casi 70 millas desde el sendero en el que desapareció. A veces la gente va en la dirección equivocada, pero 70 millas equivocadas. Su grupo quedó conmocionado. La policía investigó, pero era obvio que ninguno de ellos tuvo participación alguna en ello. Me quedé sin palabras. No podría ser una coincidencia. El ciervo no fue el primero. Una familia de búhos empezó a ulular en el valle y ambos escuchamos durante un momento. Sin embargo, eso fue hace mucho tiempo. Intento no pensar en ello demasiado a menudo. De repente, parecía nervioso, como si hubiera dicho demasiado. De todos modos, estoy bastante cansado, voy a dormir un poco. Me dio unas palmaditas en la espalda y se alejó. No había forma de que pudiera dormir ahora, así que decidí caminar hacia el valle para aclarar mi mente. Ya era tarde, pero la luna era lo suficientemente brillante como para que pudiera seguir el sendero hacia abajo. Caminé tal vez media milla antes de salirme del sendero y sentarme en un saliente rocoso que daba a una pendiente alta. Observando las estrellas y los pinos meciéndose suavemente con el viento, comencé a relajarme. Me quedé allí sentado un rato y cerré los ojos, intentando vaciar mi mente. Pero muy gradualmente, una sensación inquietante comenzó a invadirme. Al principio fue muy leve, como la sensación de ser observado que sentí antes del incendio forestal. Pero se hizo más fuerte, hasta que estuve casi seguro de que algo inteligente me estaba observando. Todavía estaba acostado en la roca, asustado de moverme y asustar a lo que fuera esta presencia. Mi profesor de ciencias en la escuela primaria le contó esto a mi clase cuando era niño, pero yo nunca experimenté esa sensación. Nos habló de los gatos salvajes, superdepredadores, que acechan a sus presas con tanta eficacia que no puedes verlos, pero instintivamente sabes que están ahí. Tu cerebro observa inconscientemente detalles muy pequeños que, por sí solos, no tienen sentido, pero que juntos son inquietantes, porque significan una cosa. Algo te está mirando y no sabes qué ni por qué. Recuerdo que en ese momento pensé que era genial, pero ahora era aterrador. Intenté mantener la calma mientras pensaba qué hacer, pero me di cuenta de que solo tenía una opción. Me levanté y comencé a correr de regreso al sendero y hacia el comienzo del sendero. Tan pronto como llegué al sendero, escuché un ruido sordo distante de una especie de paso corriendo detrás de mí que me envió por el sendero más rápido. La adrenalina me permitió ignorar mis pulmones que comenzaban a arder. Miré por encima del hombro una vez y vi una especie de figura con forma semihumanoide corriendo detrás de mí. Parecía tener piel de ciervo, pero parecía ajustarse a un contorno diferente al de cualquier animal que haya visto. Su espalda estaba dolorosamente torcida hacia adelante, su piel estaba desgarrada y tirada hasta los cascos que solía moverse anormalmente rápido por el sendero. No podía ver su rostro a la luz de la luna,
pero podía ver elegantes astas arqueadas a ambos lados de su cabeza. Corrí más fuerte y finalmente vi el campamento más adelante. Irrumpí en el claro y choqué contra algo frente a mí. Un jadeo agudo y sin aliento me dijo que era Boron. Dios, lo siento mucho, dije, poniéndome de pie y dándole una mano. Hay una. Se quedó boquiabierta y pasó a mi lado para mirar el sendero, hacia el valle. Seguí su mirada y miré por encima del hombro. Un enorme muro de fuego cortó el bosque por la mitad, a 1,5 kilómetros del valle. El bosque ardía. Han aparecido senderos extraños en el interior del país, en zonas que se supone que están completamente subdesarrolladas. Noté uno por primera vez hace unos días, lo seguí cuando aparecían aquí y allá, identificables solo por la vegetación despejada y los senderos desgastados de la capa superior del suelo. Pero estos no son senderos normales. Dan vueltas, corren cuesta arriba y distorsionan el sentido de la dirección al serpentear de un lado a otro a través de valles empinados. Debo haber explorado más de 20 millas de estos senderos en un par de días. Pero a veces, regresaba a un área y era diferente. Al principio pensé que simplemente estaba recordando mal, pero luego comencé a prestar atención. Las curvas y otros puntos de interés cambiaron de cierta manera, no eran completamente diferentes, solo lo suficiente para que yo me diera cuenta. Ayer juré que había un camino al otro lado del arroyo por el que bajaba, y luego, en el camino de regreso, ni siquiera podía recordar de qué lado había estado. Fue justo para mí ahora mismo. Tengo miedo de mencionar esto, pero tengo que hacerlo. Los cadáveres de ciervos se han convertido en algo normal aquí. Los veo casi a diario. A veces están ahí días después pudriéndose, pero a veces desaparecen sin dejar rastro. Después de varios días de encontrar cadáveres de ciervos, tuve suficiente y salí de los valles en los que se encontraban los senderos y caminé de regreso al inicio del campo. No estoy seguro de querer informar esto al cuartel general. He estado en una larga caminata en solitario inspeccionando y monitoreando el riesgo de incendios forestales en los bosques remotos del norte, así que realmente no podría decir nada, y probablemente sería la única persona que los encontraría antes de que volvieran a crecer demasiado. Independientemente de cómo llegaron los senderos, no he visto a nadie que los mantenga, por lo que pronto serán intransitables y volverán a la naturaleza y se desvanecerán con el tiempo. Para abordar rápidamente mi última publicación, el bosque en el que íbamos a trabajar tuvo algún tipo de evento de combustión espontánea que rápidamente encendió un gran incendio forestal en todo el valle. Nuestro equipo se movió rápidamente por encima de la línea de árboles y llamó. Durante las siguientes horas y hasta bien entrada la mañana, los equipos aéreos arrojaron supresor de incendios y finalmente lo contuvieron en el valle. Caminamos más tarde esa noche cuando solo quedaban las cenizas humeantes. Este también había sido un incendio intenso y de mortalidad total. Tampoco encontramos la causa, más allá de que las circunstancias naturales crearon las condiciones perfectas para un incendio. No le mencioné nada a nadie sobre lo que vi la noche anterior, pero estuve atento a cualquier cuerpo carbonizado y desfigurado. Los otros guardabosques y yo estábamos bastante conmocionados después de toda la terrible experiencia, pero nuestro supervisor no parecía simpatizar. Nos dijo que había habido una quema de control sin previo aviso y que debido a algún error administrativo nos enviaron al lugar equivocado. Esto me pareció totalmente fuera de lo normal, pero nadie lo cuestionó abiertamente. Les dio a todos el día libre siguiente, pero cuando regresamos, dividió a todos en tareas separadas a lo largo del bosque. Terminé haciendo un viaje en solitario por el norte. Aparte de los senderos, ha sido una tarea tranquila. Ojalá pudiera hablar con Ryan sobre lo que vi, pero no he tenido la oportunidad. Casi parecía que me evitaba después del incendio. Cuanto más lo pienso, creo que todo lo que vi fue la oscuridad que engañaba a mis ojos. No parece tan improbable que algún ciervo se asustara cuando se encendió el fuego y corrió por el sendero y lo confundí con algo más a la luz de la luna, mientras miraba por encima del hombro. Pero me he vuelto un poco paranoico desde que vi lo de los ciervos. Validó mis preocupaciones desde el primer incendio,
Hay algo ahí fuera y no dejaré que eso me asuste y me impida estar aquí. Simplemente soy más cuidadoso y siempre llevo equipo para pasar la noche, raciones para unos días, mucha agua e incluso un rifle. En realidad, se supone que no debemos portar armas, pero si me cagan por ello, simplemente diré que es para los osos. Es mejor parecer imprudente que hacerles saber para qué sirve realmente. Supongo que eso me lleva a darme cuenta de que no confío en mi supervisor en absoluto. Tengo el fuerte presentimiento de que algo le pasa. Simplemente no sé qué todavía. Tampoco estoy seguro de cuánto confío en los otros guardabosques. Parecieron aceptar fácilmente la explicación de Jonathan sobre el incendio que casi nos mata. Si hay algún tipo de encubrimiento o conspiración, no se sabe hasta dónde llegan ni quiénes están involucrados. Cualquiera podría estar involucrado y tener incentivos para guardar silencio. También debo decirles que probablemente me sacarán de mi puesto en el norte en los próximos días a menos que algo cambie. Una joven desapareció ayer en la parte sur del bosque. Lo han mantenido en secreto hasta ahora, pero si no la encuentran pronto, nos traerán a todos para ayudar a buscarla. Normalmente dejarían este tipo de cosas en manos de Sarah, pero escuché de uno de los guardabosques que trabaja en estrecha colaboración con Jonathan que algunas personas importantes en la administración no están contentas con otra persona desaparecida, por lo que también nos estamos involucrando en esto. Pase lo que pase entre los ciervos muertos, los incendios extraños, los senderos extraños y las niñas desaparecidas, todo se siente conectado. Por mucho que quiera, sé que no puedo irme ahora. Lo que sea que esté pasando, está jodido y no pararé hasta llegar al fondo del asunto. Pasé toda la noche descargando mapas topográficos y satelitales de baja resolución del bosque donde desapareció la niña, ya que no he trabajado mucho allí. Cualquier cosa que la gente estuviera haciendo allí abajo me supera. Es una región montañosa, mayoritariamente boscosa, con un aumento de elevación increíblemente rápido de varios miles de pies. Y pasé mucho tiempo buscando esto, porque no podía creerlo, pero se supone que el área en la que desapareció esta chica también está en su mayor parte subdesarrollada, además de un antiguo puesto minero que fue cerrado a la fuerza en los años 30 debido a preocupaciones ambientales. El servicio forestal normalmente es bastante laxo en lo que respecta a la conservación, pero según los viejos informes de noticias que encontré, este lugar fue responsable de matar grandes cantidades de caza, contaminar toda la cuenca y propagar enfermedades horribles entre los mineros. El esfuerzo de búsqueda no se acerca a kilómetros de este lugar por alguna razón, pero la naturaleza de su cierre me hace preguntarme si hay algo más. La mayoría de las minas antiguas de por aquí cerraron durante los años 60, después de que se hizo evidente que no había abundante cantidad de oro en las montañas. Ninguna de estas minas fue particularmente cuidadosa con la conservación y, como dije, el servicio forestal normalmente no se mete, así que cómo cerró esta me pareció extraño. La historia de Ryan sobre los vagabundos de los nativos americanos me hizo sentir curiosidad por conocer otras tradiciones populares de esta zona, pero no he podido encontrar nada. Los estados del oeste y, en realidad, la mayoría de las reservas naturales federales hacen un buen trabajo al documentar la cultura nativa americana y la ven como una responsabilidad debido a su trágico trato, pero no pude encontrar mucho más que una lista de algunas tribus que pueden haber pasado por aquí en la migración terrestre inicial hace miles de años. Profundicé un poco más y me topé con un antiguo foro de internet con temas de naturaleza que hablaba de cosas raras en el bosque y que mencionaba senderos extraños. Este cartel era alguien que ocupaba tierras baratas del gobierno en las montañas y descubrió un enorme sistema de senderos. Todos eran un poco más grandes que los senderos de los ciervos y salían de la propiedad del cartel y atravesaban el bosque por más de 40 millas. Estos no se parecían a los senderos que encontré, pero eran lo suficientemente similares como para mantener mi interés. Mencionaron específicamente que estos no estaban documentados en ningún mapa, entonces, ¿cómo podría un sistema tan extenso de senderos permanecer sin descubrir? Quería enviarle un mensaje al autor, pero su cuenta fue eliminada hace años, y esto se escribió cuando Internet era completamente anónimo,
por lo que se aseguraron de que no hubiera ningún detalle de identificación en su publicación que los condujera. El resto del hilo parecía más que nada especulación. Un hombre preguntó si había una población considerable de ciervos, afirmando que las manadas grandes se dividen en familias más pequeñas que a veces crean sin darse cuenta este tipo de sistemas de senderos. Sin embargo, el cartel original no creía que este fuera el caso, ya que no habían encontrado ninguna evidencia de actividad reciente o una gran población de ciervos, los cuales serían necesarios para algo tan extenso. Lo mismo ocurrió con los senderos que encontré. Otro usuario sugirió que se mantuvieran lo más lejos posible de estos senderos, diciendo que habían visto lo mismo y que son agujeros de tiempo. Si entras, los senderos pueden girar detrás de ti, atrapándote y no importa que tan lejos te desvíes del sendero, terminarás nuevamente en el mismo sendero. Con el tiempo, se abrirá un sendero con un camino de salida nuevamente, pero es posible que salga en un lugar y hora diferentes a los que ingresó. Soy consciente de que es Internet y no hay razón para tomar nada aquí como verdad, pero esto sonó inquietantemente familiar, y el bosque es simplemente extraño en ese sentido. Aquí la verdad suele ser más extraña que la ficción. Las historias alrededor de la fogata suelen basarse en alguna verdad lejana, a veces más inquietante. Prometo no contar demasiadas historias sobre fogatas, estoy seguro de que ya has escuchado suficientes, pero esta es mi favorita personal y mi mayor temor. Es algo parecido a esto. Un día estás de mochilero en las montañas, famosas por su clima impredecible. Se pueden formar vientos de alta velocidad, tormentas, aguanieve y lluvia alrededor de los picos sin previo aviso. Todos los mochileros lo saben aunque tengan remotamente experiencia, por lo que todos siempre llevan equipo para sobrevivir de manera segura a cualquier tipo de clima que pueda experimentar. Esto no es gran cosa en una caminata de un día, pero si vas a realizar una caminata de varios días, es esencial. Hoy vas de mochilero por un sendero más pequeño fuera del camino principal a través del campo y serpenteando hasta la cima de una montaña. No lo viste marcado en el mapa por ninguna parte, pero tenías curiosidad y no parecía demasiado intenso, así que decidiste comprobarlo durante unos kilómetros. Después de un rato, ves a otro mochilero en la distancia. Él está solo, bajando de la montaña hacia ti, mientras tú subes. Al principio nada es alarmante, pero luego se acerca. Lleva un pasamontañas blanco y una chaqueta impermeable verde, y botas de montaña negras con pintura para la lluvia. Lo saludas con la mano cuando está a unos 100 metros de distancia, pero él no parece darse cuenta. Se acerca y te das cuenta de que, aparte de su ropa, no tiene ningún equipo, ni mochila, ni siquiera una botella de agua. Pasa junto a ti con la cabeza gacha, sin decir nada y acelera una vez que te pasa, casi trotando montaña abajo. Te preguntas brevemente si habrá acampado en algún lugar, pero no recuerdas haber visto una tienda de campaña o suministros por ningún lado. Caminas otra milla pensando que su campamento debe estar en algún lugar más adelante, pero no encuentras nada. Entonces te llama la atención un movimiento y lo ves cruzando la colina frente a ti y bajando nuevamente frente a ti. De repente, todo en él se siente mal y sales rápidamente por el sendero de regreso al camino principal. Lo vuelves a ver una hora más tarde, pero esta vez a medio camino del empinado valle por el que cruza el sendero. Está luchando por escalar la ladera rocosa de la montaña. Lo escuchas gemir fuerte, un ruido incoherente que llena el valle y lo llamas, pero deja de hacer ruido y se queda en silencio. Nervioso, regresas por el camino y recorre el resto de la caminata más rápido que nunca, durmiendo muy poco. No lo vuelves a ver. Cuando regresas a la civilización unos días después, hablas con los guardabosques locales sobre lo que viste y el sendero sin marcar, pero no tienen registro de que exista ningún sendero allí, ni de nadie más que se haya registrado para hacer esa caminata en particular. Era un sistema de autorregistro. Te dicen que enviarán a alguien para que lo revise, pero nunca recibes respuesta de ellos, y eso está bien para ti. Eso es prácticamente todo. Hay muchas variaciones de esa historia. Todo aquel que ha estado en el desierto tiene miedo de encontrarse con el hombre imposible.
No debería estar allí, pero lo está. El bosque está repleto de historias como esa. Prácticamente la mitad del tiempo que los guardabosques pasan socializando, simplemente nos contamos historias. En muchos casos fuera del bosque, me inclinaría a decir que el boca a boca no es confiable, pero pasa un tiempo considerable en el bosque y estar solo te hará cambiar de opinión. Las experiencias y los sentimientos viscerales de las personas son de naturaleza diferente, más crudos. Confías en las historias, porque cuanto más te adentras en las montañas y los bosques, menos relevante se vuelven el tiempo y la verdad. Lo que existe allí afuera simplemente existe allí afuera y lo que crees que debería o se supone que no es pertinente a la realidad. A algunos nos gustan las historias con finales concluyentes, pero yo siempre he preferido las más ambiguas. De alguna manera, se sienten más plausibles. Especialmente últimamente, no puedo encontrarle sentido a nada. Pero volvamos a lo que sí sé. Están sucediendo cosas inusuales en el bosque y están unidas. Ojalá la chica aparezca viva pronto, pero de alguna manera lo dudo. Una vez que me reasignen allí, veré si puedo escabullirme y echar un vistazo a este antiguo puesto minero. Parece un buen comienzo. Si no recibe otra actualización, asuma lo peor. Y manténgase alejado de los senderos extraños en el bosque.